Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, recibirles en esta mañana de domingo. Qué bueno que nos damos cita, que somos puntuales, primeramente para venir y glorificar el nombre de nuestro Dios en un tiempo de adoración colectiva, musical, pero también por la oportunidad que Dios nos da, hermanos, de continuar siendo edificados en el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Somos enteramente dependientes de la información que el Señor tiene para su iglesia a través de lo que ha inspirado y ha quedado inscrito en la palabra suya, en la palabra de Dios. Entonces, venimos con el mejor ánimo a ser confrontados, a ser redarguidos, a ser corregidos y a continuar creciendo y a hacerlo con diligencia, ¿verdad? Si estamos así aquí hoy, con esa actitud, bueno. Hemos estado desarrollando con la guía del Espíritu Santo una serie dominical con el nombre de Cómo luce la gracia. Una gracia que cambia, una gracia que transforma el corazón, transforma la mente y termina transformando también nuestra conducta, nuestra forma de vida. Y la semana pasada iniciamos una revisión de la historia de José el soñador en el Antiguo Testamento. Y vamos a continuar en las próximas semanas haciendo una revisión sobre esta historia que comentábamos. No tanto nos habla de el personaje en sí, sino más bien de la obra que Dios hace a través de la vida de ese personaje, José. Pero el día de hoy, hermanos, quiero hacer una primera pausa de esta parte de la serie para continuar en otra rama, digámoslo así, de la misma serie, Cómo luce la gracia, hablando sobre la vida interna de la congregación. La siguiente semana continuaremos con la historia de José. Pero Dios puso en mi corazón el hablar sobre un tema que en algún momento hemos abordado, que hemos bordado en alguna forma periférica, hemos también profundizado un poco, pero quiero condensar información que nos permita tener una perspectiva concreta de cómo es que la gracia debe de lucir al interior de la vida de una iglesia, cómo es que la gracia debe de lucir en las ovejas, como ese segmento muy importante de la vida de una congregación local, pero también cómo debe de lucir la gracia en la vida de sus servidores, de sus líderes, de sus pastores en particular. Entonces, vamos a ir por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos ponernos al abrigo tuyo, a tus pies, mi Señor Dios. No hay un mejor lugar donde estar sino en tu presencia, a tus pies, aprendiendo directamente de tu corazón. Señor, perdónanos por el pecado que hemos cometido. Continuamos, Señor Dios, haciéndolo de forma regular, pero esto tiene que ir cediendo gradualmente. Ayúdanos a vivir en una integridad cada vez más prolongada, una integridad cada vez más visible, y podamos reflejar tu gracia que ha transformado nuestro corazón y nuestra vida y nos ha proyectado a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Amén. ¿Cómo tendría que lucir la gracia, hermanos, transformadora, efectuada a través del llamado ministerial de los líderes de una congregación? Bueno, dice el verso 12: rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor. La palabra presidir significa gobernar, y lo vamos a ver más adelante. Y también a quienes los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, y tengan paz entre ustedes. Entonces, de entrada aquí encontramos una iluminación escritural que nos deja ver que la paz entre los hermanos de una congregación es el resultado de la mucha estima y amor que la iglesia, las ovejas tienen hacia sus líderes, hacia sus pastores,
los cuales han desempeñado con integridad esta función por causa de la obra de Jesucristo. Hay una paz que Dios asigna a la congregación derivada precisamente del amor y la estima que una congregación tiene que tener hacia sus líderes. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Bueno, la Iglesia de Jesús, hermanos, tenemos que recordar, lo veíamos el miércoles, es una agrupación humana, es un organismo vivo que es completamente diferente a cualquier tipo de organización diversa sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente y por la gracia del Señor, en los miembros de una congregación reside individualmente, en cada uno de ellos, la presencia del Espíritu Santo. Somos personas redimidas por gracia, con todos los efectos, con todos los derechos y todas las responsabilidades que esto involucra. Y entonces somos diferentes a cualquier organización humana, institución pública o política, porque nosotros estamos movilizándonos a ser como Jesucristo. Somos la única agrupación humana sobre la tierra que tiene este propósito, movilizarse continuamente a ser cada día más como Jesús. Representamos entonces a Jesucristo en el mundo porque la vida de la iglesia es capacitada por el Espíritu Santo. Entonces encontramos en los diversos órdenes sociales, diversos índoles igualmente de agrupaciones, instituciones, fundaciones que reciben adiestramiento y capacitación para el ejercicio de sus tareas en la sociedad. Y nosotros también somos capacitados, nosotros también somos adiestrados, nosotros también cuando nos incorporamos a la vida cristiana en el seno de una iglesia, en una congregación local, somos sujetos de un curso de inducción. Pero ¿quién nos induce? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos adiestra? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces no somos una organización más, hermanos, somos un organismo vivo por causa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos bajo la instrucción de la palabra de Dios porque aplicamos el poder del Espíritu Santo en el fundamento de la Biblia y lo hacemos no solamente para nuestros intereses, sino de forma mutua entre nosotros. Vivimos en comunión, somos personas que nos servimos unos a otros y por lo tanto, hermanos, la iglesia es el organismo más grande y más trascendente que puede existir en la tierra. Pero somos personas en proceso, finalmente somos personas falibles, no somos personas inerrantes, entonces estamos en proceso. Y por causa de esta humanidad con la que seguimos lidiando, no estamos todavía donde deberíamos de estar. Pero la realidad es que tampoco estamos donde estábamos antes. Y es ahí donde logramos identificar cuando una persona está siendo procesada por esa gracia que transforma. Tal vez no has llegado a donde tendrías que haber llegado ya por la gracia, pero la realidad es que tampoco estás en el punto de partida. Y cuando tú volteas hacia atrás e identificas que ha habido un progreso, ese es un sensor, es una evidencia de que el Espíritu Santo reside en ti y está procesando su obra de transformación, su obra de cambio. Somos personas en proceso, nos estamos moviendo a la dirección de ser como Jesús. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, fíjate, hemos recibido de parte de los apóstoles, hoy ya no de viva voz, porque todos están ya en la presencia del Señor, pero lo que los apóstoles nos enseñaron de Cristo, hoy por la iluminación del Espíritu Santo está contenido en la Biblia, todo está contenido en la Biblia. Entonces la instrucción de los apóstoles, a la que está haciendo mención Pablo en el texto, dice que necesitamos nosotros de andar en ella para agradar a Dios, como de hecho ya andáis, y así deben de abundar en ello más y más. Somos llamados a abundar más y más en darle seguimiento y poner en obediencia las instrucciones apostólicas que estos hombres recibieron de Jesucristo y que hoy se encuentran inscritas en la palabra de Dios. Entonces, esa es, hermanos, la definición de una iglesia en proceso.
estamos caminando y estamos agradando a Dios y abundando más y más en esto. Una iglesia que no crece, hermano, es una iglesia que está direccionada en otras vertientes, en otros intereses y en otros objetivos. Nosotros, como congregación local cristiana, tenemos que abundar en ser obedientes a los preceptos bíblicos que agradan a nuestro Señor, en términos específicamente colectivos. Hay que entender que el máximo nivel de obediencia que como congregación local podamos desarrollar hacia la Biblia no nos va a hacer exentos de problemas. Vamos a experimentar problemas. Una iglesia cristiana auténtica no carece de problemas, pero los procesa justamente así, abundando más y más en la obediencia y en el seguimiento de las instrucciones bíblicas para poderlas procesar y desarrollar, transformarlas en soluciones y en una vida práctica correcta. Por lo tanto, aun cuando tenemos problemas como congregación, nuestra vida es una vida saludable. Nuestra vida tiene que ser una vida íntegra, con personas comprometidas con agradar a Dios, con un crecimiento espiritual activo, en proceso, movilizadas en la dirección de ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia salva, una iglesia correcta y una iglesia santificada. Una iglesia rendida enteramente al señorío de Jesucristo, cumpliendo el deber cristiano de hacer la voluntad de Dios. Una iglesia, por lo tanto, que es eficaz en ganar almas, que evangeliza, que estudia la palabra de Dios de forma objetiva, de forma amplia. Una iglesia en continua preparación y expectante sobre todo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa expectación y esa certidumbre del retorno de Cristo por nosotros es la más alta inspiración que el Espíritu Santo activa en nuestra vida para llevarnos a la obediencia y a la perseverancia, a que abundemos más y más en la obediencia al Señor. No una iglesia perfecta, pero progresando en el proceso correcto. Crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver con la voluntad de Dios, como lo ha puesto en nuestro corazón, cuál es el lucimiento de la gracia en el ejercicio de la responsabilidad de los líderes de una congregación. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, lo acabamos de leer, donde somos llamados a reconocer a los que trabajan entre nosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre nosotros, hermanos, como congregación? Los líderes de una congregación y los que les presiden en el Señor. Y sobre estos, como ya comentábamos, dice la Biblia que tengamos mucha estima y amor por causa de la obra en Cristo que ellos desarrollan y tengamos paz. Estos versos, hermanos, están hablando sobre la relación directa que tiene que existir entre los pastores y las ovejas de una congregación. La relación entre las ovejas y sus pastores. Y en este punto comienza justamente la salud de la iglesia, que puede ser traducida en paz, en armonía, en integridad, en estabilidad, en equilibrio constante. La relación entre ovejas y pastores, pastores y ovejas, dan como resultado el estado de paz o de inquietud, de estabilidad o de desequilibrio que experimenta una iglesia cristiana. Nada es más devastador para el progreso espiritual de una iglesia que una relación no saludable entre los pastores y las ovejas. Si algo puede pulverizar a una congregación cristiana, es el desequilibrio, la inestabilidad en la relación entre pastores y ovejas. Si los pastores no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual de formar de manera apropiada a las ovejas, tratarlas de forma bíblica, y las ovejas no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual de forma apropiada hacia los pastores, la iglesia, hermano, simplemente está destinada a destruirse, a perecer. Porque la única garantía que tenemos de que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia, ¿cuál es? Que quien edifica la iglesia sea Jesús.
Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice el Señor, no prevalecerán en contra de ella. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a lo que la Biblia dice y perseveramos y abundamos más y más en la obediencia a estos preceptos dictados por Cristo a los apóstoles y circunscrita en la palabra de Dios hoy por la inspiración del Espíritu Santo, cuando somos obedientes, Dios está edificando su iglesia. Y entonces las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La relación entonces entre los pastores y ovejas es una relación crucial en una congregación. Viene una catástrofe moral y espiritual cuando en las iglesias, lamentablemente, se desmorona la confianza y la lealtad y el amor y el afecto entre pastores y ovejas. Cuando la credibilidad desaparece y la confianza desaparece, el amor se va y la vida de la iglesia está devastada. Cuando las ovejas, por la razón que sea, pierden la confianza en sus pastores, y cuando los pastores, por la razón que sea, pierden la confianza en sus ovejas, el resultado, hermanos, es la destrucción de la iglesia. Entonces, el crecimiento correcto, saludable de una iglesia local debe contar con ese factor crucial, básico, la relación entre pastores y ovejas. Entonces, vamos a comenzar a estudiar con la guía del Espíritu Santo esto, al respecto de la responsabilidad, primeramente, de los pastores hacia las ovejas. ¿Cómo tiene que lucir la gracia que ha transformado la vida de un hombre de Dios llamado al ministerio en el efecto directo de su ejercicio ministerial? ¿Cuál es entonces, sería la primera pregunta, la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos explica primeramente quiénes son los que en una congregación constituyen el liderazgo de la iglesia. Y nos damos cuenta de que son identificados, y esto ya lo hemos estudiado en su momento, con términos diferentes. Se les llaman ancianos. Cuando la Biblia menciona la palabra ancianos, proviene del griego presbúteros, y este término está identificando a un líder, caracterizado por madurez espiritual y sabiduría. Por eso el Espíritu Santo inspira este término de anciano, porque no se está refiriendo a la edad física de una persona, sino se está refiriendo a la madurez que en términos culturales se entiende va cobrando por el paso del tiempo, el transcurrir de la vida, una persona que ha avanzado en años. Entonces, a los líderes de una congregación se les llama ancianos no por la condición física, sino por la madurez espiritual que en su comunión con Cristo se entiende que ya tendrían que haber desarrollado con el Señor. Personas con madurez espiritual y personas con sabiduría. Los líderes son aquellos que son espiritualmente maduros, sabiamente se comportan y se desarrollan en forma espiritual. Este término es usado con una prioridad seria, con el énfasis de establecer ancianos en las iglesias. Y entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, y le da la misma instrucción a Tito, que sean establecidos ancianos en las congregaciones, se está refiriendo a hombres maduros espiritualmente, sabios espiritualmente, que son usados por Dios para darle guianza a la congregación. Las características que se demandan de estos hombres las vemos en 1 de Timoteo 3, en Tito 1, 1 de Timoteo 3 del 1 al 7, en Tito 1 del 1 hacia adelante, y las pueden revisar en su casa. No las voy a abordar porque esto ya en su momento lo hemos estudiado a profundidad. Quiero hacer nada más un esbozo. Entonces, un anciano es un hombre espiritualmente maduro, espiritualmente sabio, a quien se le otorga de parte de Dios la responsabilidad espiritual de guiar a la iglesia. Un guía es la persona que identifica el camino, un guía es una persona que sabe cómo transitar por el camino, sabe cómo llegar al objetivo final, al final del camino, y sabe cómo llevar consigo a la gente que va detrás de sí, detrás de él, y llegan juntos, caminan juntos y llegan juntos al objetivo, al final del camino. Bueno, hay otra palabra que es usada para describir a los líderes y es la palabra obispos, del griego episcopos, y significa supervisor.
Y esta, pues, es otra característica del líder espiritual. Es un hombre con autoridad de parte de Dios que supervisa el estado espiritual del rebaño. Supervisa el estado espiritual en la vida de las ovejas. Y el tercer término es la palabra pastor, del griego poimen, que significa la responsabilidad de alimentar al rebaño, protegerlo de las bestias depredadoras como los lobos y protegerlo de cualquier tipo de riesgo espiritual o físico que el rebaño pueda experimentar. Entonces, bueno, el líder de la iglesia es caracterizado, número 1, por madurez espiritual, 2, sabiduría espiritual, 3, supervisión espiritual, 4, autoridad espiritual, 5, alimentación espiritual y sexto, protección espiritual. El cuarto término es la palabra líder, que significa igualmente el que guía. Y nos indica que el pastor, el anciano, debe de caracterizarse por el discernimiento espiritual que le da la comunión con Dios para poder encaminar la vida de la iglesia. Esto da una eficacia en el ejercicio del liderazgo porque faculta a la persona para poder evaluar la condición del rebaño, guiarla a una condición mejor por el camino recto, y esta capacidad se le entrega la comunión con Dios, la meditación de la palabra, la vida de oración, la vida de entrega en la comunión con el Señor. Por eso entonces entendemos cuán importante era el establecimiento de pastores en las iglesias del primer siglo, porque si no, las iglesias no hubiesen prevalecido. Si solamente hubieran sido un grupo de personas que con diversas metodologías humanas hubieran querido en forma personal o en forma colectiva guiar a los redimidos por la gracia, sin el establecimiento de líderes, ancianos, pastores, presbíteros, entonces los rebaños no hubieran prevalecido. Un rebaño del Señor requiere de la asignación de un pastor humano con estas características para que de parte de Dios pueda ejercer la función de alimentar, liderar, guiar, proteger, cuidar al rebaño y conducirlo al objetivo que es un crecimiento espiritual, mayor comunión con el Señor de forma sabia. En Hechos 14:23, esta instrucción la vemos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, los apóstoles llevaban la palabra del Señor al mundo conocido, donde ellos comenzaban a predicar el evangelio de la gracia, pero no solamente enseñaban a la gente y se iban, sino después de comenzar a enseñar a la iglesia en los rudimentos del conocimiento cristiano, los rudimentos de la palabra de Dios, entonces ya dejaban asignados personas con estas características que pudieran resguardar, proteger, guiar al rebaño. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, los apóstoles no salían de una región en la que habían predicado el evangelio, no dejaban a una iglesia sin antes haber dejado establecidos pastores. Fue básico entonces que la iglesia tuviera pastores para contar de parte de Dios con discernimiento, sabiduría, liderazgo, protección, alimento y guía. Esta era la responsabilidad, hermanos, de los pastores. Y justamente pues lo vemos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En 1 de Tesalonicenses 5:12 dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. En los versos 14 y 15 se menciona a un tipo de persona en la iglesia y actitudes entre los miembros de la iglesia que podrían generar complicaciones en la comunión. Entonces, primero se menciona la necesidad de establecimiento de ancianos, pero después se nos comienza a explicar por qué es necesario que haya un anciano, un pastor al frente de parte de Dios de una congregación. Y fíjate lo que dice el 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay ociosos en las congregaciones. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente desanimada en las iglesias. Que sostengáis a los débiles. Hay personas que se han debilitado física o espiritualmente en las congregaciones. Que sean pacientes para con todos.
Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Hay personas que no saben correlacionarse en la vinculación congregacional y lamentablemente continúan desarrollando actitudes mundanas como la venganza. Y entonces tiene que haber alguien que aliente al desanimado, que soporte de manera paciente a los débiles. Tiene que haber alguien que aliente igualmente a los ociosos, que los exhorte. Tiene que haber alguien que enseñe cómo vivir la vida espiritual y que no se registren actitudes mundanas entre los redimidos por la gracia. Y termina diciendo, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Este tipo de conflictos, hermanos, son los que se registran en una congregación. Pero tienen que ser remediados estos conflictos. Si no hay un pastor asignado de parte de Dios al frente de la iglesia, ¿cómo se resolverían apropiadamente estos conflictos? Entonces la gracia de Dios en una congregación tiene que verse manifestada a través de hombres íntegros, sabios, maduros, serios, que guíen al rebaño con el propósito de mantener la integridad y que el rebaño no sea dispersado, que el rebaño no se divida, que el rebaño no sea depredado. Cuando hay conflictos en las iglesias que la llevan a la división, siempre se dan a este nivel de conflicto, a este nivel de problemas. Y la instrucción en la Biblia es que esto se tiene que resolver de forma inmediata. Entonces hay hombres y son identificados como los líderes, como los pastores, como los ancianos. Esos líderes, pastores, ancianos u obispos son llamados por el Señor. Es decir, ningún pastor es establecido por el voto comunitario de la congregación. No es establecido por la iglesia, tampoco es autoestablecido por mutuo propio, es llamado por Dios, es establecido por el Espíritu Santo. No son personas autodesignadas, no. En Tercera de Juan encontramos el caso de un autodesignado, una persona que por mutuo propio decidió establecerse en el ejercicio de la función pastoral y comenzó a ejercer el liderazgo sin madurez, sin sabiduría. Y fíjate lo que dice Juan, verso 9. Tercera de Juan 1:9, dice, yo he escrito a las iglesias. Aquí está Juan estableciendo su autoridad apostólica, porque Juan había caminado de la mano de Jesús en su ministerio activo. Él era un apóstol de Jesucristo. Y la persona que va a mencionar aquí no fue un apóstol de Cristo. Entonces, ¿quién tiene la autoridad espiritual asignada por Dios? Juan, sobre este otro personaje. Y entonces Juan en su autoridad apostólica dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjate, Diótrefes, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, este era un pastor autonombrado que había establecido literalmente una forma de vida sectaria en la congregación y que impedía que los miembros de la congregación que él lideraba tuvieran conexión, conversaciones o se identificaran cristianamente con hermanos de otras latitudes, de otras regiones o de otras congregaciones. Ese es un signo distintivo de un autonominado, de un autoestablecido, de una persona que se erigió por mutuo propio, por voluntad personal en una congregación. Falsos pastores que se identifican por ese tipo de conductas. No, a los hermanos fulanos de la otra congregación ni siquiera les llamen, tienen prohibido comunicarse, tienen prohibido hablar con ellos, no pueden establecer vínculos de amistad. Eso no lo puede hacer un hombre llamado al ministerio. No. Nosotros tenemos que vincular, un pastor es vinculante. Y es vinculante entre los miembros de su congregación, la que él pastorea, pero también promueve la vinculación entre hermanos de otras iglesias, reconociendo que Dios ha establecido a otros hombres, a otros pastores, y que Dios está obrando en diversas latitudes. Y la iglesia del Señor no es una congregación local, la iglesia de Cristo es la suma de congregaciones que han sido redimidas por gracia, integradas por personas salvas. Y juntos constituimos la iglesia del Señor en la tierra. El pastor no establecido, el pastor no designado por sí mismo,
ni por voto popular, sino por el llamado que Dios realiza, es el hombre que puede comenzar a desempeñarse en esta función. Es identificable porque no son hombres que a lo largo del tiempo manifiesten desvíos morales. Al contrario, manifiestan santidad, manifiestan que son guiados por el Espíritu Santo, con amor por la palabra, porque viven bajo la autoridad de la palabra, con vidas ordenadas, con una vida devocional real, seria, dotados por Dios para desempeñar la función. Y Dios da el discernimiento en los pastores para identificar y hacer reconocibles a aquellos que igualmente en una congregación tienen un llamamiento particular al ministerio de parte de Dios. Y Dios los usa para prepararlos, capacitarlos y adiestrarlos. Entonces, hermanos, la vida de un pastor no es una vida dudosa. La gracia transformadora de Cristo en la vida de un ministro no permite que su vida sea dudosa o que su vida sea ambigua o que sus motivos sean cuestionables o ocultos. No, la vida de un líder de ministerio, de un pastor, de un obispo, es transparente. La gente tiene que ver la vida cristiana de sus ministros y no deben de encontrar elementos cuestionables. Esto es gracia de Dios para una congregación. Bien, entonces vamos a ver cuál es la responsabilidad de los pastores con las ovejas. Tenemos entonces la responsabilidad de laborar entre las ovejas. Fíjate lo que dice el verso 12, Primera de Tesalonicenses 5:12 nuevamente. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes. Ya acordamos que se está refiriendo a los líderes, obispos, pastores o ancianos, que es la misma palabra. Entonces, la tarea de un pastor es trabajar. La primera marca que distingue a un pastor es que trabaja entre el rebaño, entre las ovejas. Y la palabra para trabajar es copiao, con K, copiao, y significa trabajar al punto de sudar, estar exhaustos y mostrar gran esfuerzo. Entonces la Biblia caracteriza al pastor como alguien que trabaja de forma diligente. No es una persona ociosa, no es una persona floja, es aquel que labora al punto de sudar y quedar exhausto entre la congregación. La congregación es la esfera del trabajo del pastor, es la esfera del ministerio del pastor. Su responsabilidad no está fuera de la iglesia, no se enfoca en otros menesteres, está involucrado fundamentalmente con la iglesia. Como un pastor involucrado con la iglesia, de la misma forma en la que un padre de familia tendría que estar involucrado con sus hijos. De la misma forma en la que un padre de familia tendría que estar involucrado con su esfera familiar. Bueno, el pastor tiene que estar involucrado con la congregación, entre sus congregantes, al lado de la congregación, caminando con ellos. Esa es la labor espiritual de un pastor. ¿Y qué hace? La Biblia dice: enseña el evangelio. Explica el evangelio, enseña la verdad, explica la verdad, aplica la verdad, advierte, aconseja, amonesta con la verdad, ayuda con la verdad, guía con la verdad. Quiere decir que la experiencia personal de vida del pastor puede ser un elemento instructivo testimonial, pero no es la fuente informativa del consejo pastoral o de la predicación pastoral o de la guía pastoral. No, es la palabra de Dios iluminada al corazón del pastor, habiendo transformado su vida y siendo la materia prima de la guianza a la congregación. Hechos 20, verso 20. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. La tarea de un pastor es enseñar, hermanos. Y Pablo nos dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. O sea que un pastor siempre predica lo que la iglesia necesita escuchar de la Biblia, de la palabra de Dios, ya fuera en público o en sus casas. En público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos, para los griegos igualmente: la necesidad de arrepentirse del pecado.
¿Cuál tiene que ser el mensaje principal de un pastor? Arrepiéntete del pecado. La necesidad de que tu vida salga de la comisión del pecado, que tu vida salga de la rebeldía, de la emancipación, de la ignorancia a la autoridad, que tu vida salga de una condición disipada y dispersa de la verdad. Arrepiéntete. Ese es el mensaje fundamental. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí está enseñando las cosas de Dios aún dentro de las casas de la gente, está tocando la vida personal de la gente, está entrando directamente a la vida del rebaño, se está involucrando con la vida de la iglesia, y así es como cualquier pastor lo tendría que hacer. O sea que no es algo raro que el pastor te pregunte, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué sucedió con esto? Oye, me enteré de aquello. Explícame esta situación. Esto es irregular. Las ovejas de un rebaño cristiano no tendrían que sorprenderse cuando el pastor se aproxima para involucrarse en la vida de los matrimonios o de las familias. No tendría que ser sorpresivo, a menos que ignoremos la palabra de Dios y digamos, ¿y este qué se cree? ¿Este qué se siente? En mi casa mando yo. Sí, efectivamente, es una gran responsabilidad el liderazgo que tú ejerces en tu familia, pero el pastor está para ayudarte, para enseñarte, para guiarte, para instruirte si tus caminos se han desviado de la verdad. Esa es la tarea de un pastor. Fíjate lo que dice el verso 8 de Primera de Tesalonicenses 2. Dice Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos por nosotros. Porque ustedes se acordaron, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí vemos que cuando Pablo comenzó el ministerio evangelístico en Tesalónica, ninguna iglesia lo apoyó financieramente, económicamente, y él trabajaba, dice, de día y de noche con sus propias manos para cuidar que sus necesidades y las necesidades de los que le acompañaban, de sus consiervos, pudieran ser suplidas, pudieran comer, pudieran vestir, tuvieran un lugar donde pernoctar, donde vivir, etcétera. Entonces, él estuvo dispuesto a dedicarse a trabajar para sustentarse, y esto no lo retiró del compromiso de entregarse completamente, y no solamente para darles el Evangelio. Dice, hubiéramos querido entregarles nuestra propia vida por el afecto que Dios ha puesto por ustedes. Entonces, ¿qué vemos en Pablo, hermanos? Vemos trabajo duro, trabajo esforzado, sacrificial. Pablo sabía lo que era entregarse, gastarse para alcanzar a esas personas con la predicación del Evangelio. Y después en el versículo 7 de la misma Primera de Tesalonicenses 2, se compara con una nodriza que cuida de manera tierna. Y dice así, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace la nodriza? Y con sus propios hijos, como lo define Pablo, los amamanta, los alimenta. Y ese, hermanos, es un trabajo que no termina. A un bebé se le alimenta ¿cuántas veces en un día? ¿Cuántas veces una mamá alimenta a un bebé? Nosotros, bueno, ya con organismos desarrollados y un sistema digestivo maduro, pues tendremos que comer 3 veces al día, cuando menos, ¿no? Los dietólogos, los nutriólogos dicen que con las colaciones entre las comidas 5 veces para que el sistema digestivo esté activo y se procese rápido el alimento. Pero un bebé, ¿cuántas veces al día come, hermanos? ¿Cuántas veces la mamá tiene que darle pecho durante todo el día? Entonces, cuando Pablo como pastor se está identificando con la nodriza que amamanta amorosamente a sus hijos, está diciendo que el trabajo de un pastor no termina, es permanente, está dedicado a la congregación. Y después, en el verso 11, se compara con un papá que está criando y consuela. Dice así como también saben de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vea la segunda carta, por favor, de Tesalonicenses, capítulo 3.
Y les comienza a dar órdenes, ahora, indicaciones. Y fíjate qué tipo de órdenes tan directas, tan cruciales da Pablo. ¿Para qué? Para cuidar el bienestar de la iglesia, salvaguardar la integridad espiritual, cuidar el alma de los congregantes, para resguardarlos de ser depredados, para resguardarles de ser divididos, para que no se dispersen. Y les dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. A ver, ¿esto es un ordenamiento simple de dar? Es un ordenamiento duro, fuerte. ¿Y cómo lo está presentando Pablo? No lo está matizando, no lo está minimizando, no lo está diluyendo, lo está dando de manera directa y de manera frontal. Hace un momento este otro personaje que citábamos, que se había autodenominado como pastor y que estaba generando la división entre las iglesias de Cristo, yo mencionaba que un pastor auténtico nunca va a impedir que los hermanos de una congregación se vinculen amorosamente y estimativamente con hermanos de otra iglesia. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que de entre los hermanos de una congregación, aquellos que se están comportando de manera consciente, de forma desordenada, es decir, que están pecando y su pecado permanece impune y no se han arrepentido, la dirección frontal es: apártense de esos hermanos desordenados. Apártense. Esto hace un pastor, hermanos. Da direcciones precisas, con fundamento bíblico y guiado por el Espíritu Santo y respaldado por el llamado ministerial. Tiene la autoridad para decirle a la gente: cuidado, no hagas esto, no es momento, es hermano, distánciate, no es conveniente, no es correcto, va a verse destruida o perjudicada tu vida. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque ustedes mismos sabéis de qué manera deben de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fíjate lo que hace Pablo, es decir, mira, no te juntes con el desordenado, pero puedes imitar nuestra conducta, porque nuestra conducta está siendo una evidencia tangible, verificable de vida ordenada. Entonces, un pastor que lleva una forma de vida ordenada tiene toda la autoridad para decirle a la iglesia: no se junten con el desordenado. No se junten con aquel que, diciéndose cristiano, voluntariamente está cometiendo acciones pecaminosas, caminando en caminos desviados. Y continúa diciendo: porque no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche, para no serles gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que ustedes nos imiten. Entonces el trabajo del pastor tiene que ser diligente. El pastor de una iglesia tiene que ser ejemplo de trabajo para poder pedirle a la gente que se gane la vida trabajando. La vida de un pastor tiene que ser ordenada para que tenga la autoridad respaldada por Dios de decirle a la gente: vive ordenadamente. La vida de un pastor tiene que ser honesta y transparente para que Dios le respalde en la autoridad que le ha asignado de decirle a la gente: ordena tu vida. Y a su vez, como Pablo, poder decir: no imites los desvíos, imítame a mí. Si tú me has visto trabajando, si me has visto en honestidad, si me has visto en orden, imita eso, desarróllalo en tu vida. El pastor debe de ser un ejemplo de entrega, entonces, y Pablo sabía que para ser un líder fiel tendrá que ser un modelo de trabajo, labor y de esfuerzo. Por eso en el verso 7 dice: no anduvimos de manera desordenada. ¿Qué nos deja ver esto? Que la única forma de trabajar duro y ser productivo es trabajar ordenadamente, disciplinadamente. El liderazgo demanda una vida ordenada, disciplinada y bajo control. Hermano, tal vez tú has identificado un llamamiento de Dios al ministerio, pero si tu vida no es una vida disciplinada, ordenada, si tu vida no está bajo control, hermano, no estás calificado todavía para ejercer el ministerio, para ejercer el liderazgo, porque no eres ejemplo de disciplina, de orden, de trabajo. Y después, en el verso 13, segunda de Tesalonicenses 3, dice: y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
O sea, les está diciendo, mantengan su energía, trabajen duro, al punto de quedar exhaustos, haciendo el bien. Y esto evidentemente, hermanos, requiere disciplina. Los pastores fieles no son personas indisciplinadas que se aparecen el domingo porque es el día que ellos trabajan. Y hay quienes piensan, hoy no, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? No, pues es que mira, solamente trabajan los domingos. Y si acaso los miércoles. No, hermano. El trabajo de un pastor es permanente, todo el tiempo, en el rebaño, entre el rebaño. Entonces, así es la vida de un pastor que por gracia bendice la vida de una congregación. Fieles, disciplinados, alinean su vida para entregar al rebaño que Dios les ha encomendado. Colosenses 1:28, hermanos. Dice Pablo, a Él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, otra vez, enseñando, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Entonces, hermanos, un pastor fiel conoce a sus ovejas, toca la vida de sus ovejas, entrega su vida, y ese es un llamado. Esto no se puede improvisar. Un pastor no es el resultado de la improvisación, hermanos. No es algo que surja espontáneamente, ni por deseos emocionales o por romanticismos en el corazón de querer ser un pastor. No, hermanos, es un compromiso y es facultado por el Espíritu Santo. No se hace por salario. No se hace fluctuando emocionalmente, cuando tengo ganas sí, cuando no tengo ganas no. No se hace por motivaciones egoístas, no se hace por egocentrismo, se hace teniendo un llamado dado por Dios. Y hay muchos en el ministerio que entregan muy poco de sí mismos a las iglesias, en las que pasan muy poco tiempo caminando entre el rebaño, y están involucrados en muchos otros asuntos, pero no en el rebaño que el Señor les ha asignado. Primera de Timoteo 4:10, hermanos. Dice Pablo, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la palabra de gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, un pastor está llamado a superarse a sí mismo, competir contra sí mismo, vencer su propia tendencia a ser flojo, a ser indiferente. Porque, hermano, el pastor sigue siendo un ser humano, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a la tentación. Por lo tanto, el pastor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, una comunión viva y genuina y contundente con Dios que le permita constantemente vencer en sí mismo la inclinación a la flojera. ¿A poco crees que los pastores suena el despertador a las 5 de la mañana y saltan de la cama con un gozo en el corazón? ¡Ay, ya llegó la hora de orar! Bueno, hay quienes todavía no llegamos a ese punto. O sea, no nos levantamos. Hay quienes no nos hemos todavía aproximado al punto en donde a las 5 de la mañana saltemos de la cama y espontáneamente comencemos a experimentar un gozo inefable por orar, por interceder. Habrá pastores que sí, pero hay quienes no hemos llegado a ese punto. Pero si no hemos llegado a ese punto, entonces el pastor no puede dejar su vida espiritual sujeto a la espontaneidad, sino a la disciplina, al trabajo arduo, a la predeterminación clara de cuál es su deber y a una identificación total con ese llamado. Y entonces se levanta temprano porque sabe que temprano comienza su labor y se acuesta cuando la termina. El deber del pastor es trabajar al punto de quedar exhausto por causa del objetivo espiritual que involucra el crecimiento espiritual de una congregación. Un escritor llamado Richard Baxter dijo lo siguiente: esta
no es una carga para los hombros de un niño. Demanda toda parte de un hombre el llevar la responsabilidad sobre sus hombros de la labor que se demanda para servir a las ovejas. Entonces, hermanos, pues involucra mucho trabajo. La primera responsabilidad de un pastor es trabajar entre las ovejas. En segundo lugar, el pastor también tiene la responsabilidad de ejercer autoridad entre las ovejas. Y esto es a lo que ya no muchos les agrada. No, sí que el pastor me enseñe, no, sí que el pastor me pregunte, no, sí que el pastor me dé consejo, no, sí que el pastor me dé las direcciones, no, sí que el pastor predique desde el púlpito, no hay problema, esa es su labor. No, espérame. Pero también la palabra nos otorga la autoridad. Autoridad. Y fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:12, una vez más. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes. Sí, que el pastor trabaje, que el pastor sude la camiseta, que el pastor se desgaste en el rebaño. A veces yo he escuchado expresiones de hermanos que dicen, no, es que yo, qué bueno que vino, pastor, porque yo lo quiero exprimir completamente, o sea, sacar toda la sabiduría que de parte de Dios yo puedo obtener de usted. Y sí, yo conozco a pastores que de consejería salen exprimidos porque dieron todo, no se quedaron con nada. Esa es la parte que agrada a veces al rebaño, pero la que no agrada es la siguiente. Continúa diciendo, y os presiden en el Señor. La palabra presidir, hermanos, significa proistemi en el griego y quiere decir estar frente a alguien para guiarlo con gobierno. Por eso dice 1 Timoteo 5:17, dice así, los ancianos que gobiernen bien. O sea que parte de la función del pastor es gobernar. Obviamente lo tiene que hacer bien. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está. La enseñanza, el trabajo y el gobierno. ¿Qué significa proistemi o presidir? Significa estar a cargo, tener autoridad delegada directamente por Cristo. Es decir, somos pastores que estamos bajo la autoridad y el gobierno del gran pastor, que es el Señor Jesucristo. No somos autónomos. Un pastor no ejerce en forma leal a Cristo su función emancipándose del gobierno de Cristo. No, lo hace bajo el gobierno de Jesús. Y la expresión os presiden en el Señor significa los guiamos, los dirigimos, tenemos la responsabilidad de transmitirles sabiduría espiritual, protección espiritual, dirección espiritual, guía espiritual. Pablo está diciendo, nuestra responsabilidad consiste en cubrir todo el espectro de la vida espiritual de las ovejas, el cuidado general de la iglesia, establecer el espíritu de grupo, el espíritu colectivo, la moral del grupo, el tono espiritual, guiar y aconsejar a las personas, desarrollar las relaciones entre las personas, resolver las dificultades entre las personas, guiar la vida de las personas a la luz de la palabra de Dios. Descubrir problemas. Eso significa proistemi, descubrir. Y Dios en su gracia deja ver a un pastor los problemas de la vida de los hermanos de una congregación. Lo ilumina, lo revela. El Señor utiliza medios para mostrar cuando la vida de alguien no está caminando bien. Y lo muestra a la mente, a la conciencia y al corazón de los pastores. Porque la labor de un pastor, hermano, no es natural. Sería imposible en términos naturales. Porque el pastor tiene un par de ojos, un par de oídos, nada más, 2 manos y 2 pies, un solo corazón. Se requiere de la intervención del Espíritu Santo. Y entonces, muchas veces el pastor ve espiritualmente lo que con sus ojos físicos no puede ver. Oye espiritualmente lo que con sus oídos físicos no puede escuchar. Y resuelve problemas que con su corazón humano no podría resolver. Es un llamado. Y cuando es auténtico, es respaldado por Dios. Eso hace el pastor.
descubre problemas, resuelve problemas, evalúa soluciones, aplica soluciones, planifica, administra, evalúa el estado de la iglesia, elabora métodos para el alcance de objetivos espirituales, respetando siempre los principios bíblicos. Entonces, un pastor es una persona responsable de ejercer liderazgo para el rebaño. Espiritualmente está a cargo del rebaño. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros velamos por el rebaño como aquellos que daremos cuenta delante de Dios. La tarea de un pastor es velar. ¿Y qué significa velar, hermanos? Velar es estar despiertos cuando los demás duermen. Cuando Cristo les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ellos estaban sus ojos cargados de sueño, ya era noche, ya era avanzada la noche, y no velaron. Debiendo estar despiertos, se durmieron. Bueno, hermano, un pastor es llamado a velar. Eso hace un pastor. Por eso, si no es a través de un llamado que Dios respalda, para el cual faculta, entonces sería imposible. Pero fíjate en el versículo, la frase, en el Señor. ¿Qué significa? Que no somos autodesignados, hermanos. No es hecho por los hombres. Es decir, ustedes como iglesia no son quienes nos dan la autoridad a nosotros. No, hermanos. Tampoco la tomamos por nosotros mismos. No es algo de los hombres. Es algo de Dios, llamados, equipados y designados por Dios. Entonces es deber de un pastor presidir por la causa del Señor. No por el poder personal, ni por ganancia personal, no por prestigio personal o por el avance de la carrera ministerial personal, sino por el Señor, es en el Señor. Y esta pequeña frase define la esfera en que nuestra autoridad descansa, en el Señor, está en Él. El Señor la ha delegado, la tenemos solamente conforme somos obedientes a la palabra de Dios y conforme somos obedientes a su voluntad. Entonces, sí tenemos autoridad, pero es de parte de Dios. No va más allá de eso. Primera de Pedro 5, verso 1. Fíjate lo que dice el apóstol. Ruego a los ancianos, y ya quedamos que los ancianos son los pastores, que están entre ustedes. Yo siendo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué es lo que ruega Pedro? Lo siguiente: apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. Esto tiene que hacer un pastor, cuidando de ella, no por fuerza, sino por ganancia, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De repente alguien dice, no, es que el pastor es un autoritario. No, ¿sabes qué es autoritarismo? Es querer ejercer una autoridad fuera de los preceptos bíblicos sobre asuntos de los cuales el pastor ni siquiera es ejemplo. Eso es autoritarismo. Es querer poner carga sobre la congregación que el pastor no está dispuesta ni siquiera a tocar con un dedo. Eso es autoritarismo. Pero hoy confundimos los términos, confundimos los conceptos, porque no conocemos la palabra. El Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, quienes sí eran autoritarios. Les dice, ustedes hierran porque desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. Entonces, cuando alguien dice, es que el pastor es un autoritario, no, a ver, espérate, primero hay que definir qué es autoritarismo, identificar si el pastor está siendo un autoritario o si en realidad lo que está ejerciendo es la autoridad que Dios le ha dado, pero a ti no te gusta estar bajo autoridad, tú tienes un problema con la autoridad y entonces no te gusta que nadie te diga lo que debes de hacer. Pues esa es la labor del pastor, decirle de parte de Dios a la gente qué es lo que debe de hacer. ¿Cómo tiene que integrar un matrimonio? ¿Cómo tiene que instalar una familia? ¿Cómo debe ejercer la paternidad? ¿Cómo debe ejercer una vida matrimonial? Pero no lo dice de mutuo propio, lo dice en el Señor, bajo la autoridad de Cristo, en los conceptos divinos, en los preceptos de la Biblia, nunca por iniciativa personal. Mateo 20:25.
Entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser su servidor. Entonces un pastor autoritario es el que solicita servicio para sí, pero no da su vida en servicio para los demás. Así lo hacen los gobernantes de la tierra. Pero Jesús dijo: ustedes no lo van a hacer así. Entonces cuando el pastor de una congregación ejerce autoridad, y muchos dicen: es autoritario, se mete en una esfera que no le compete. No, primero vamos a la Biblia y vamos a identificar si de verdad está fuera de su esfera o es parte de su esfera. Y si es parte de la esfera pastoral, entonces el problema no está en el ejercicio pastoral, el problema está en una circunstancia de rebeldía en el corazón de aquel que no le gusta la autoridad. Y generalmente el que dice: es que el pastor es autoritario, mira, dice lo mismo del gobierno, dijo lo mismo de sus padres, dice lo mismo de su patrón, dice lo mismo de su líder en la sociedad, lo dice de todos. Lo que sucede es que no te gusta estar bajo autoridad, te gusta ser plenipotenciario. Es la persona que se ha constituido como Dios para su propia vida, ha definido los márgenes morales de su actuación y ha decidido vivir como se le pega la gana. Entonces, ¿quién es el autoritario? El Señor dice: no, ustedes no van a tomar una actitud de ejercicio de autoritarismo, no van a tomar una actitud de sojuzgamiento de la gente. No, ustedes van a servir a la gente. Van a servir a la gente. El que quiera ser primero entre ustedes tiene que ser su siervo. ¿Como quién? Como yo, dice Jesús, como el Hijo del Hombre, que vino para ser servido. No vino para ser servido, sino para poner su vida en servicio y rescate por muchos. Entonces, hermanos, cuando hay una gracia que ha transformado la vida del hombre que Dios ha designado para el ejercicio del ministerio pastoral en una congregación, esa congregación es bendecida. Cuando el pastor ejerce su responsabilidad, una responsabilidad que involucra ejercer autoridad espiritual delegada por Dios, amorosa, gentil, que no se sirve de la gente, sino que sirve a la gente, que no se exalta a sí mismo, sino que todo lo que hace es para exaltar a Jesucristo. No exalta su autoridad, exalta la autoridad de la palabra, la autoridad de Jesucristo. Eso bendice a la iglesia, eso bendice a la congregación. Entonces la responsabilidad de un pastor es trabajar duro entre las ovejas, ejercer autoridad sobre ellas, lo que significa guiarlas, corregirlas, ayudarles a resolver los problemas, ser un factor de unidad en la congregación, ser un factor de vinculación entre las personas que están distanciadas, establecer unidad entre la gente y dar dirección. Y todo esto por el poder de Dios, del Espíritu Santo, porque ¿qué hombre sería suficiente para hacer esto? Nadie, hermano, nadie. Y en tercer lugar, al final del versículo 12 de Primera de Tesalonicenses 5, termina diciendo: y además los amonestan. Número 1, trabajan entre ustedes. 2, ejercen autoridad, les presiden. Y 3, los amonestan. Del griego nouteteo, que significa poner en la mente la exhortación, poner en la mente la advertencia. Se refiere a dar instrucciones. Se refiere a dar instrucciones con el propósito de corregir. Conlleva la idea de dar advertencias. Eso significa amonestar, es advertir. Entonces, cuando un pastor está dando la enseñanza de manera íntegra, respaldado por Dios, con el peso del testimonio y la garantía del llamamiento de Dios, y lo está haciendo en integridad, entonces Dios le dice: tienes que amonestar, tienes que advertir. Entonces no solamente es un tema académico. Estamos aquí, un pastor
no solamente para enseñar en forma académica, no solamente es información, no solamente es dar datos. Es una instrucción con el propósito de cambiar la condición y la actitud de las personas, corregir a las personas. De hecho, el propósito de la predicación es justamente exhibir las virtudes de Jesucristo y con la guía y el poder del Espíritu Santo, llevar a la gente a ver lo que ante las virtudes de Cristo somos nosotros. Y entonces ver lo que no somos y ver en Cristo lo que deberíamos de llegar a ser y movilizar a la gente por el Espíritu Santo a ser más como Jesús. ¿Cómo un pastor podría hacer esto si no tiene de parte de Dios la posibilidad de amonestar, de corregir, de advertir? Entonces, hermanos, es enseñanza con un elemento de advertencia, un elemento de corrección, a fin de canalizar a los hermanos hacia una vida de mayor santidad. Es instruir de manera tierna y de manera santa, pero de manera firme, clara y categórica, y de manera frontal. Primera de Corintios 4:14 dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. La fuente de toda amonestación, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces los pastores deben de ser instructores capacitados por el Espíritu Santo y amonestan, advierten. ¿Qué significa advertencia? ¿Qué es una advertencia? Cuando tú vas caminando por la calle y de repente llegas a una reja y tiene la cara de un perro y una cruz, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ese anuncio? Está advirtiendo. ¿Qué te está diciendo? Cuidado, no cruces, porque ahí hay un perro peligroso. O cuando pasamos por otra reja y hay un anuncio que dice: cuidado, alta atención, ¿qué tienes que hacer? No lo toques, no lo toques. Eso es una advertencia. Cuando el pastor le dice a la persona, a la oveja: no lo hagas, pero en el fundamento de la Biblia, con la autoridad de Dios, no hagas eso. El pastor que no hace eso, entonces es un académico. Solamente es un académico, no es un pastor. Es como si estuvieras en una clase de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad o hasta del kinder. El maestro de la universidad puede ser un gran académico, pero no tiene de parte de Dios la misión de involucrarse con la vida de sus alumnos, de su audiencia. No, para nada. El académico da su clase y se olvida de los alumnos. Y los alumnos se olvidan del académico. No, el pastor no es un académico. El pastor es una persona que se acerca, se involucra, conecta con la gente, toca con la palabra de Dios la vida de la gente y la amonesta. Advierte cuando hay que advertir. No puedes hacer eso. No debes de hacer eso. Hay consecuencias producto de tu desobediencia. No lo hagas. Pues cuando tú vas a un lugar que se define iglesia cristiana, pero no se hacen esas cosas, sí vas a tener un grupo grande de gente feliz, de gente contenta, de gente que está tranquila porque nadie se mete con su vida. Sí, el pastor puede enseñar muy bien, sí, el ministro puede enseñar muy bien, pero es un académico si no toca la vida de la gente. Es solamente un productor de datos si no se involucra y si ante lo inapropiado no advierte. No, esa es una persona que no quiere asumir compromisos que pongan en tela de juicio la buena percepción de la audiencia sobre él mismo, ¿no? Yo no me meto para que nadie me juzgue. Yo no me meto, cada quien su vida. Yo les enseño, pero cada quien su vida. Eso no es un pastor. Eso no es un pastor. Por eso, hermanos, muchas veces yo he comentado en el fundamento de la Biblia que una iglesia no está diseñada para ser pastoreada por una sola pareja pastoral, porque cuando llega a cierto crecimiento, ¿cómo los pastores pueden continuar haciendo esto de manera integral? No, no se puede.
Se necesitan 2 o 3 parejas pastorales dependiendo de la dimensión de la congregación para que podamos estar involucrados, observando, guiando, dirigiendo, amonestando, advirtiendo, ayudando, corrigiendo, vinculando, resolviendo problemas, descubriendo problemas y cuidando al rebaño. Por eso esas iglesias de miles y miles de personas donde existe enseñanza, pero no pastoreo. La enseñanza es parte del pastoreo, pero no es el todo del pastoreo. Solamente es una parte del trabajo. El pastoreo involucra estar cercanos a las personas. Por eso es admirable lo que Dios ha hecho a través del pastor Chuy Olivares. Es una iglesia que congrega cada fin de semana, entre sábado por la tarde y los 2 servicios dominicales, 6,000 personas. Pero no es el pastor Chuy Olivares solo. Es todo un cuerpo ministerial de pastores que se involucran con la vida de la gente. Ahora, es muy complicado involucrarte en la vida de tantos, pero en eso está el trabajo de los pastores. En eso. No es una labor para uno solo cuando el ministerio crece. Por eso, hermanos, los hombres que perciben un llamado al ministerio, un llamado al pastorado, tienen que conocer esto. Porque no es, ay, qué bonito es pararse al frente y dar una enseñanza. No es eso. Es trabajar arduamente, es sudar la camiseta, es trabajar exhaustivamente. El trabajo de un pastor tiene hora de inicio, pero hay veces que no tiene hora de término. No tiene hora de término. Y esto lo tiene que saber la gente que quiere servir al Señor. Involucra disciplina, involucra orden, involucra comunión con Cristo, trabajo ordenado, porque si no, no hay resultados productivos. Si no, no eres respaldado por Dios. Esa es la gracia del Señor, hermanos, y tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar, apto para explicar, enseñar y explicar la palabra de Dios. ¿Quién da esto? Lo da Dios. No es por voluntad personal. Tiene que ser un maestro capaz. Deben de ser maestros aptos para la enseñanza. Lo dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 3:2, apto para enseñar. Y la palabra apto significa ya con una capacidad desarrollada. Acuérdate, hay una diferencia entre actitud y aptitud. Actitud es la forma en la que haces algo, pero la aptitud es la capacidad desarrollada con la que lo haces. Tú puedes tener mucha actitud, pero no tener la aptitud. Este ejemplo lo daba yo en una enseñanza hace tiempo, ¿no? Es como cuando se requiere algún elemento, ¿verdad?, en el grupo de alabanza, y entonces el pastor dice, bueno, a ver, los que sepan tocar algún instrumento, el lunes temprano aquí nos vemos para hacer un casting. Aquí nunca vamos a hacer eso, evidentemente, pero es un ejemplo. Y entonces llega el hermano, ¿verdad?, con su trompeta, y pastor, yo toco la trompeta. A ver, hermano, entonces, pues a ver, interprete algo. Y comienza el hermano. El pastor le dice, oh, perdón hermano, ¿qué fue eso? Divina gracia, pastor. No, hermano, gracias por tu actitud, gracias por tu deseo, gracias por tu participación, gracias porque lo quieres hacer, pero al menos hasta ahorita no lo estás pudiendo hacer. Tienes la actitud, pero te falta la aptitud. Un pastor debe de tener la aptitud para enseñar la palabra de Dios, apto. Enseñanza del griego didáctico, ¿se acuerdan? Que habla de un manual. Un manual debe de tener elementos para que sea un manual. De entrada tiene que tener toda la información completa. Tiene que ser presentada de manera ordenada, paso 1, 2, 3 y 4, y con un lenguaje comprensible. Eso es un manual. La enseñanza de un pastor apto, entonces tiene que ser completa, ordenada y comprensible. Si la enseñanza no tiene esto, entonces a esa persona le falta desarrollar la capacidad para enseñar. Tiene que ser un maestro capaz.
Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, maestros capaces de tomar dominio sobre su propia vida, cuidar la doctrina en su propia vida para poderle enseñar a los demás. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Un pastor debe ser alguien que retenga la palabra de Dios, así como fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermanos, el pastor debe de poder enseñar la verdad, exhortar con sana enseñanza a quienes contradicen la verdad, para que puedan desechar el error y aceptarla, la verdad. Tito 1:10 dice Pablo: ¿por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Quién le va a tapar la boca a estos contumaces que enseñan lo que no es correcto? Bueno, aquí está aludiendo a los pastores. ¿Con qué? Con la fortaleza y la capacidad de refutar el error con la palabra de Dios. Y esto va a terminar fortaleciendo a la iglesia por la capacidad que Dios da a los pastores de enseñar y de explicar la verdad. Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es edificado el cuerpo de Cristo? Mediante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de edificar y sobreedificar. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. Pablo está despidiéndose de los pastores en Éfeso y les está diciendo: ahora, hermanos, yo ya los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Así se tapa la boca de los contumaces, de los que hablan vanidades, de los que hablan palabras infladas, de los que dicen ser defensores de la verdad, pero sus vidas no están en la verdad, contumaces. Entonces, si la palabra de Dios no nos edifica, no hay nada que nos pueda edificar. Pero un pastor que deja la palabra de Dios por otro tipo de pensamientos, filosofías, anécdotas, historietas, etcétera, es una persona que no acredita, no entiende, no valida, para su corazón no tiene el peso que debe tener la infalible palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos edifica. Y Dios le da al pastor el trabajo de ser usado por él para edificar a las ovejas. El pastor debe de dar la palabra que edifica y tiene que estar capacitado para hacerlo. Un pastor debe de tener plena conciencia de que la palabra de Dios es santa, es inerrante, es infalible y es inspirada. Es decir, la Biblia tiene que ser sagrada para el pastor. Si tú vas a una congregación donde para el pastor la Biblia no es sagrada, pero las filosofías sí, las teologías sí, los grandes pensadores de la historia cristiana sí, pero la palabra de Dios queda en un segundo plano, no, o sea, no es así. Así no se edifica una iglesia. Puedes edificar un grupo social, un grupo espiritualizado, pero no una iglesia. La iglesia de Cristo se edifica como Dios dice que se edifica su iglesia. Entonces un pastor debe tener gran temor de representar la palabra de Dios y de hacerlo mal. Gran temor en el corazón. El pastor debe tener un gran temor de trazar equivocadamente la palabra, dar una enseñanza no correcta. Y debemos intentar enseñarla toda. El ser humano no define qué parte de la Biblia es buena, hermanos. No, toda la palabra de Dios es buena. Nosotros no somos los editores de la Biblia, no somos los intérpretes de la Biblia. Dios ya ha dado su palabra interpretada por el Espíritu Santo. Entonces,
a través de acercamiento humilde, honesto a la Biblia, el Espíritu Santo de Dios va guiando al pastor para poder alimentar a su rebaño. El concepto de Dios, un Dios santo, todopoderoso, quien inspira la Biblia para ser hablada a los hombres. Entonces, no solamente un pastor labora entre las ovejas, toma autoridad sobre las ovejas, ejerce la autoridad sobre las ovejas, sino que tiene que instruirlos y con habilidad y capacidad. Y todo esto, hermano, procede de Dios. Y quiero ser claro, ningún rey, ningún gobernante, ningún doctor, ningún abogado, ningún comandante militar, ninguna persona sobre la tierra tiene la responsabilidad tan grande como el que el pastor asignado a un rebaño tiene de parte de Jesús. Darles la instrucción de la palabra. Y no hacerlo bien, hermanos, es muy grave, muy grave. Por eso un pastor tiene que hacer lo que la Biblia dice. Amonestar como la Biblia dice, advertir como la Biblia dice y ejercer de parte de Dios en el fundamento de la Biblia la disciplina como la Biblia lo dice. Nada lo hacemos de nuestra parte, lo hacemos de parte de Dios. Entonces, la gracia de Dios que transforma, la gracia de Dios que, como vimos al inicio de la serie, nos da las herramientas para poder efectuar tareas asignadas por el Señor, pero también pone el ánimo, el querer como el hacer por su buena voluntad y utilizar correctamente las herramientas para hacer las tareas que Dios nos asigna, debe de verse en una congregación local. Debe de verse en la vida de las ovejas, conociendo estas su marco de responsabilidades y de derechos, y viviendo plenamente sus derechos, pero también el cumplimiento pleno de sus responsabilidades. Y eso lo vamos a ver en una siguiente enseñanza. Pero la gracia de Dios debe de verse en la vida de los pastores, de los líderes de una congregación. Una gracia que transforma y entonces faculta y capacita para poder guiar a un rebaño al objetivo que es conocer más a Cristo, movilizarnos más al carácter de Jesucristo. No venimos a una iglesia a sentirnos cómodos, hermanos, no. No venimos a una iglesia a sentirnos gratificados, no necesariamente. Venimos a una iglesia a ser enseñados, a ser adoctrinados, a ser corregidos, a ser amonestados y, de ser necesario, a ser advertidos. Y si procede, a ser disciplinados. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor para con las ovejas? Trabajar entre ellas, ejercer autoridad, guiarlas en el camino que Dios ha diseñado, alimentarlas con la verdad, una verdad que los va a instruir y los va a alejar del camino del pecado, y ayudarles con la palabra a tener una mayor proximidad a una vida de santidad. Un pastor fiel debe de cumplir con esa responsabilidad. No es tarea menor, hermanos, no es tarea menor. Y cuando esto sucede en una congregación o la congregación va progresando en este ejercicio de mayor fidelidad gradual en la vida de sus ministros, mira, la iglesia no va a carecer de problemas. O sea, la iglesia no va a ser la isla de la fantasía. La isla no va a ser Walt Disney, hermano. La iglesia va a ser un lugar con problemas humanos, pero va a ser una iglesia sana. Es como un hospital. Gracias a Dios por los hospitales. ¿Quién diría, ay no, que quemen los hospitales, está lleno de gente enferma? No, aquí en esta comunidad no queremos un hospital, porque pura gente enferma va ahí. ¿Qué es lo que garantiza un hospital a la sociedad? Salud. La administración de salud, hermanos. Entonces, una iglesia no va a carecer de problemas, pero provee salud espiritual. Puede ser saludable, puede ser correcta,
puede ser completa y finalmente debe de desarrollar de forma integral la asignación que el Señor les dio a sus iglesias de reflejar el carácter del Señor, ser luz a las naciones, de llevar el evangelio que se predica, demostrándolo con vidas transformadas por el evangelio. Y para que esto suceda, hermano, tiene que haber la asignación de pastores. Y el pastor no es un académico que da una enseñanza y se va y deja al garete la vida moral de los miembros de la congregación. No, eso no es un pastor. Un pastor es una persona que camina entre el rebaño. ¿Tú has visto los pastores de ovejas, las que hacen BE? ¿Sí? ¿Has visto los videos? El pastor camina entre el rebaño. ¿Y qué hace qué pasa cuando identifica el pastor que una oveja está enferma? Que a una oveja se le rompió la pata. ¿Qué hace el pastor? ¿Hay que se quede la oveja perniquebrada? ¿Hay que se quede la oveja enferma? ¿Qué hace el pastor? El pastor la atiende, la cuida, la sana, la venda, la carga, en tanto no puede caminar. Eso es un pastor. Tú quieres ir a un lugar donde nadie te moleste, sí te den buena enseñanza, pero nadie se involucre con tu vida, nadie esté cercano, nadie supervise, nadie ministre, nadie toque tu vida. Bueno, hermano, tú no quieres ir a una iglesia, tú quieres ir a un grupo de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos, a un grupo de autoayuda, pero tú no quieres estar en una iglesia. Un grupo espiritualizado que se define como iglesia, pero que en términos reales no lo es, porque la gracia transformadora no está haciendo a través de los ministros lo que tendría que hacer, que es cuidar, alimentar, es apacentar, es supervisar, es involucrarse, es amonestar, es advertir, es corregir y en su caso disciplinar. Y eso, hermano, eso que se llama bíblicamente iglesia, Jesucristo lo edifica. Jesucristo edifica, porque Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. La estrategia no es nuestra, la estrategia es de Dios. Y nunca la estrategia de Dios ha sido diseñar un lugar donde la gente se sienta cómoda. No. Por eso las sillas, la mayoría, son incómodas, hermano. ¿Para qué? Para que no llegues y te duermas, sino para que, ay, es que por acá, ay, es que por acá, ay, ya 30 minutos, ya deja cambio de, ya esta parte de mis zonas convexas y blandas, ya, ahora ya se me entubió, ahora esta otra, para que estés lo más alerta. Es más, les vamos a poner unas tachuelas la próxima semana, garantizar que nadie se duerme en la congregación. Y porque luego, mira, es bien simpático, ¿no? Gente que está, porque aquí lo vemos todo, desde acá pues ves a toda la gente, ¿no? Y entonces es simpático cuando viste una persona que estuvo dormida todo el servicio, o todo el servicio así. Y después dice, pastor, qué mensaje. Y dices, ay, hermano, hermana, pues usted soñó, ¿verdad? Desacredite el mensaje que usted recibió porque no fue el mensaje que se ministró. Usted soñó algo, ¿verdad? Pero no es lo que se ministró. Una iglesia no es un lugar cómodo, pero es un lugar de paz, es un lugar de salud, es un lugar de armonía, es un lugar de vinculación, es un amor que nos lleva a soportarnos los unos a los otros, a crecer los unos, ayudados por los otros, y nos estamos movilizando a ser más como Jesús. Eso es una iglesia. Y el estándar, pues para los ministros es un estándar muy alto. Por eso Pablo dice, mira, que nadie se apresure a querer ser maestro, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero esto no exhibe al rebaño de sus responsabilidades, y ya hablaremos de esto. La gracia transformadora ahora en las ovejas de una congregación. ¿Cómo tiene que lucir el rebaño, las ovejas de una iglesia que ha sido
tocada y transformada por la gracia de nuestro Dios. Entonces entendemos que eso es una iglesia. Si tú tenías la expectativa de llegar a un lugar donde ni se te molesten y que todo sea agradable y siempre miel sobre hojuelas, bueno, ya no se va a cumplir esa expectativa. Ya puedes tomar una decisión. Esa expectativa no se va a cumplir. No somos esa clase de lugar. Pero estamos esforzándonos en ser quienes debemos de ser conforme a la palabra de Dios. ¿Correcto? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos, porque podemos tener una idea de ti que no es la que la Biblia nos otorga. Y el problema es ese, que si creemos de ti lo que queremos creer, nuestra vida va a ser el resultado de un desvío en el pensamiento. Porque la vida de todos los seres humanos es el reflejo directo de lo que creemos de Dios. Por eso el ateo vive como si Dios no existiera. Por eso el ateo tiene una vida inmoral, porque ha decidido creer que Dios no existe. Entonces somos el resultado directo de lo que creemos de ti. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a la única fuente informativa que nos revela quién eres tú. Y esa fuente informativa es Jesús. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y esa revelación está en la Biblia. Cuando te conocemos a ti, entonces entendemos nuestra identidad. Sabiendo quién eres tú, entendemos quiénes somos nosotros. Comenzamos a conducirnos conforme al diseño que has hecho de nuestra vida. Entendemos quién es un hijo de Dios, quién es una persona redimida por la gracia. Entendemos que sí es una iglesia cristiana. Entendemos que sí es el pastorado, que sí es ser una oveja. Y aun cuando no sea la forma más cómoda de vivir, entendemos que es la única y es la mejor. El mundo es un lugar incómodo para el Hijo de Dios. El mundo caído en el pecado es el peor lugar donde un hijo de Dios pudiera intentar encontrar comodidad. Es incómodo, muy incómodo. Estar en la iglesia como centro de alto nivel de adiestramiento es muy incómodo. Ningún adiestramiento de alto nivel es cómodo, ninguno. Y lo entendemos, mi Dios. Estamos aquí para ser adiestrados y para vivir nuestro cristianismo. Y salir al mundo y mostrarlo con el reflejo de tu luz y las buenas obras que tú constituiste de antemano. Queremos ser esa iglesia que tú edificas, Señor. Aquella que está fundada sobre la roca. Aquella que nunca podrá ser detenida ni siquiera por el infierno. Aquella que nunca será separada del amor de Dios. Gracias por llevarnos al conocimiento, Señor, de tus preceptos, de tus verdades. Queremos vivir en ellos, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, no es fácil para nuestra humanidad, pero en ti lo podemos, porque tú nos fortaleces. En el nombre de Jesús, amén y amén.